Bienvenidos a una nueva capacitación BDI. En esta ocasión vamos a analizar a fondo todos los instrumentos de renta fija en dólares. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué perspectivas hay para este año? ¿Dónde vemos valor? Recomendaciones para cada perfil, tanto en deuda soberana, bonos soberanos, locales argentinos y del exterior, y lo que es bonos corporativos, obligaciones negociables, ley local, ley extranjera y del exterior. Vamos a hacer un análisis global y vamos a ir dando recomendaciones para que cada uno pueda ver dónde ubicarse de acuerdo a lo que se viene para los próximos meses. Así que vamos a empezar un poquitito primero con lo que es bonos soberanos, deuda del país de Argentina, no tiene nada que ver con la deuda corporativa de empresas. Primero vamos a ver Argentina y lo vamos a comparar con el resto de Latinoamérica y Estados Unidos. La curva de bonos soberanos está invertida. Si uno mira el gráfico, este gráfico estamos a usar Abaco hoy, que es la que por ahí es más intuitiva para hacer algo con gráficos y al mismo tiempo ir viendo acá arriba las tiers que va dando cada uno. Entonces, bueno, pareció bastante intuitiva la de Abaco. Sé que ahora algunas funciones son pagas, pero bueno, es de las poquitas que hay y que andan relativamente bien. Se volvió a empinar un poco más, es decir, el tramo corto empezó a subir un poco más la TIR, que estaba cercana al 11, ahora está cercana al 13. En este gráfico vamos a ver lo que es ley argentina y después vamos a ver lo que es ley extranjera, pero tener en cuenta que la diferencia entre uno y otro va a depender de el perfil de riesgo de cada uno. Si uno quiere estar tranquilo y va a un horizonte temporal, por ejemplo, compro un bono 38 o 41, donde puede ser que pasen 4 gobiernos más y 4 gobiernos de 4 ideologías políticas totalmente diferentes, que uno defaultee, que otro pague la deuda, que otro busque un tono más conciliador intermedio. Y en el medio lo que nos daría más seguridad si vamos a largo plazo es que sea ley extranjera. En algunos casos, como el 35, 38 y 41, no hay mucha diferencia. En el tramo corto, por ahí tampoco ahora, pero ha llegado a tener una diferencia de más del 20% entre lo que era ley local y ley extranjera. Hoy no hay tanta diferencia. Así que es cuestión para que cada uno, de acuerdo a donde quiere estar más tranquilo y su objetivo es entrar, hacer tasa 2, 3 años y después salir, bueno, ley local te va a rendir un poquitito más. Si te vas a quedar comprado muchos años, bueno, habría que ver si no te conviene irte al mismo precio, como están ahora prácticamente igual, a un GD, que son ley extranjera. Y los AL o AEL 38 es ley local. Haciendo ese resumen, bueno, aprovecho también para comentarles, los que no nos conocen, desde BDI somos una consultora de asesoramiento patrimonial integral, no solamente asesoramos inversiones, sino también la parte impositiva, somos especialistas en lo que es optimización impositiva de las inversiones y hoy en día con la telaraña impositiva que hay, muchas veces cuando uno toma una decisión de inversión, si no analizó la parte impositiva, esa rentabilidad que gana se pierde con lo que tienes que pagar de impuestos. Entonces muchas veces pasa que los asesores no tienen en cuenta la parte impositiva de cada persona o de cada cliente y muchas veces se cometen errores involuntarios o quizá porque no hay conexión entre todos, donde terminan recomendando cosas que después hay que pagar un 30% de impuestos y eso ya no es tan atractivo como parecía antes. En el escenario del 2024 de tasas altas, y bueno, pagar un 30 cuando la tasa era del 150, 180, 200 en pesos, no era tanto. Hoy que las tasas anuales van a ser 28, 25, tener que pagar un 30% sobre eso de impuesto es muchísimo. Y ya no hay inflación como para tampoco ir tirándolo para adelante y que ir licuándolo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones de inversión y tener en cuenta la situación impositiva de cada uno. Desde, primero, si no está inscripto, ver cómo justifica los fondos. Después, si está como monotributista, si realmente conviene. Últimas categorías de monotributo, conviene ya pasarse a responsable inscripto. En el caso de los profesionales, quizá antes todavía, a mitad de tabla. Sociedades, hay una cantidad de alternativas para bajar los gastos de la sociedad y que ustedes puedan pagar menos impuestos y a su vez capitalizarse. Así que bueno, todo esto después lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Vamos a sacar un par de capacitaciones más. Ahora que empieza a acercar en junio, vence ganancias, bienes personales. Vamos a ir viendo un poco eso. Vamos a ir viendo con el nuevo monotributo. Vamos a empezar a sacar algunas capacitaciones nuevas. Así que estén atentos que en breve vamos a sacar un par de cosas específicas para la parte de impuestos. Volviendo, soberanos. Hoy acá la curva en realidad si uno la mira parece empinada, pero estamos yendo de un 12.95 a un 11.15, no es nada.
ha estado empinada teniendo una TIR acá del 70 casi y acá del 40. Ese 30% más, acá son 3 puntos básicos, antes eran 30 puntos básicos. Entonces, sí, está empinada, pero de a poquito se va normalizando. En este escenario, uno tendría que pararse en el escenario actual de acuerdo a su horizonte temporal. Si uno quiere bonos argentinos hoy, incluyo a los Bopreal ahora también, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, que sería la parte anterior a vencer en el 2029, tenemos Bopreal 26, 27, y si uno quiere más horizonte temporal, se puede ir al 2029, 2030. Siempre tener en cuenta que el 2029 es un bono que tiene muy poca liquidez, casi nada. Si querés entrar con $500 está bien, pero si vas a hacer una compra de $5.000, vas a pagar un peaje muy alto entre las puntas de compra-venta. Entonces, quizá te convenga ir al 30, que están prácticamente igual en TIR. Lo que acá ganás un puchito más de TIR, lo perdés en puntas de compra-venta. O sea que ojo con el 29. 26 y 27 de los Bopreales es para el horizonte temporal un poco más corto, pero tiene una TIR mucho más baja, ¿no? El Bopreal 2026 tiene una TIR del 6,5%. Imagínense, está acá, negativo, abajo aparece en el gráfico. El Bopreal 2027 tiene una TIR del 9,5, casi 10, aparecerá por acá. 27, y si nos saltamos ya al 29 y 30, ¿qué pasa? Hay otro mandato presidencial. Entonces el riesgo es ese también, ¿no? Toda esta curva de bonos soberanos sacando los Bopreales vencen en el próximo mandato, empiezan a vencer todos. Y ahí está ese riesgo, ¿no? Político de argentino, y que siempre decimos, recuerden que Milei 3 meses antes de las elecciones era la tercera fuerza y hoy es el presidente y tiene una imagen ahora altísima y arrasaría en las elecciones de medio término. Pero como puede arrasar las 2 meses antes, puede pasar algo y cambia completamente y aparece otro tapado o no tapado, o Cristina o hasta Massa, y la gente se olvida, lamentablemente el argentino se olvida. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y lo que está priceado en los activos, cuando uno dice priceado es que ya incorporó en el precio ese riesgo. Y acá está priceado ese riesgo de, guarda que si viene otro gobierno no va a honrar la deuda como este. Entonces, por eso cuando saltás de un Bopreal con TIR 6, 7 o 9, el 27, a TIR del 13, y es por ese tema. A largo plazo todo se normaliza. La estructura de pagos del 38, 35 y 41 es mucho más amigable que estos, que hay que pagar una parte muy fuerte de capital. El 29 y el 30 hay pagos de capital grandes en los próximos años. En realidad el mayor costo de la deuda que hay que pagar los próximos años es la deuda soberana, no la del FMI, que es otra historia, es 29 y 30. Entonces por eso también el riesgo está priceado y la curva está invertida. Entonces, alternativas. Pararse en la curva de Argentina soberana va a depender del horizonte temporal de cada uno. Y después, si uno es un poquitito más conservador, y bueno, y va a largo plazo, y te diría que te parecen las leyes extranjeras. Bonos soberanos, ley extranjera. Te van a rendir un poquito menos. ¿Cuánto menos? 12, 12,90, este 12,36, el otro 12,40, ahora 12,12. No es tanto, pero si tu perfil no es arriesgado y querés estar tranquilo, bueno, anda por ley extranjera. En la parte larga están prácticamente igual, así que por ahí está para aprovechar. ¿Qué tienen las leyes extranjeras? Que pagan en cable. Si uno tiene cuenta en el exterior, puede aprovechar el canje y se gana el canje sobre lo que cobra. Hoy el canje bajó muchísimo, está a 1,5, durante el día a veces está a 1,2, pero ha llegado a estar 15% y normalmente el canje tiene que estar en el 3%. Hoy con todos estos incentivos que hay para que entre plata y acumular reservas y un poco más también del dólar blend, ese que escuchaban hablar de los exportadores, el 80-20, bueno, eso está haciendo una presión adicional que el canje está, digamos, pisado. Pero en algún momento tiene que volver ese 3%. Y si vos estás en un bono soberano GD, vas a cobrar en cable. Esos cables te los mandaste a la cuenta de balance internacional. Desde ahí los volvés a operar y los pasás a vía GD30C y los liquidás acá en GD30D. O compras más nominales. Compras más nominales, ¿por qué? Porque vos vas a cobrar en cable y el cable está más caro que el MEP. Entonces vas a comprar más nominales. Eso sería la historia si lo operas desde allá. Siempre operaciones arriba de $1.000. Si uno cobra un cupón de $200, ni pierda tiempo en esto porque las comisiones le van a hacer perderse el beneficio del canje. Hoy diría esperar, porque con un canje del 1,2, perder esa oportunidad, ese one shot de convertir, esperaría. Estar atentos. Quizá en el segundo semestre veamos
o en algún momento más cerca de las elecciones, porque el canje tiene que ver mucho con el riesgo y la volatilidad. A medida que nos acercamos a las elecciones va a haber un poquito más de ruido, riesgo, volatilidad o algún escenario externo que genere volatilidad. Se abre el canje y esa ventana, no sé, en julio van a cobrar cupones muchos o algunos capital, ¿no? El que tiene el AL30 lo va a cobrar en MEP, pero si tenés GD30 vas a cobrar un 8% de amortización más el interés que no es mínimo y lo vas a cobrar en cable. Entonces si en julio ya en la brecha, el canje entre MEP y cable es más grande, vos te vas a ganar esa diferencia, es decir, que ya tu TIR va a ser más alta, va a ser la de GD es 12,2, la de la L es 12,30, pero vos te vas a ganar quizá un 2-3% de la conversión de canje a MEP. Todo eso de acá a julio en Argentina es una eternidad. Bueno, entonces alternativas y hay que ver cada bono y entender qué le sirve más a cada uno. A mí me gusta mucho el 38 como flujo de fondos, ¿no? Por la estructura temporal que tiene. Si uno viene acá puede entrar a la página de Abaco o a cualquier página de las que recomendamos siempre en el canal de Telegram y va a ver, puede ir viendo acá abajo la estructura del flujo de fondos, cómo va pagando. A mí me gusta el 38 por cómo va pagando, primero porque es el que tiene la current yield más alta. Es decir, que tiene el cupón más alto, el 5%, ese step up va subiendo, pero ya a partir de ahora de este año es el 2,5 semestral, pero como está bajo la par termina teniendo un interés mucho más alto, entonces si vemos la TIR es el 11%, que parece bajo un 11%, pero es de acá al 2038, te aseguras una TIR alta y tiene una current yield bastante alta. Entonces acá vemos cómo va pagando, empieza a pagar algo de amortización en el 2027 de a 4,5 semestral. Me gusta bastante el 38. También me gusta el 35 para los que quieren generar renta, ¿no? de cupones. El 35 me gusta mucho. Si uno mira la MD, Modified Duration, va a ver que el que tiene la duration más larga es el 41 y el 35. Y el 38, va a decir, bueno, el 38 sí es más largo que el 35. ¿Por qué tiene una duration más baja? Porque paga el capital antes. El 35 es el que empieza a pagar el capital más tarde. Entonces, por eso también el 35 está bueno, porque el cupón es un poco más bajo, ya no es un 5% anual. Si vemos el cupón, es un 4,13 anual, pero empieza a pagar el capital en el 2031 a un 10% semestral, ¿no? Entonces ya arrancamos en el del 2031 al 2035 que empieza a pagar el capital. Y el 41, que es otro que también, para aquellos, uno tiene que, yo siempre digo esto, hacé la cuenta, ¿cuántos años vas a tener en el 41? Vas a tener 65 y bueno, vas a estar muy arriesgado, no te vayas al 41, andate a uno un poco más corto. Estás hablando de un bono del país que más veces defaulteó en la historia del mundo. El 41 tiene un cupón más bajo, pero está más bajo de la par. 3,5 de cupón, que ya lo está pagando ahora, pero empieza a pagar el capital al revés, las cuotas eran menos, ¿no? En el 35 las cuotas eran del 10% semestral, en el 38 eran el 4,5 semestral y en este del 41 es el 3,57 semestral. Entonces, bueno, son alternativas. Entender eso, si uno entiende cómo es un bono bullet, el que más tarde paga el capital, más vas a hacer tasa al principio. Si es que un bono está bajo la par, te conviene buscar el bono bullet que paga más tarde el capital. Si es un bono que está sobre la par, quizá te convenga al revés. Entonces, en este caso, el 38 y el 35 son los que más nos gustan y ahí cada uno tiene que hacer las cuentas de cuál le gusta más, en cuál se siente más cómodo. Y vamos a comparar un poco con... Me voy a correr de acá si no tapo y no molesto. Vamos a comparar la deuda soberana del resto del mundo. Vamos a ver un poco en Estados Unidos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hablamos mucho esta semana que todos los bancos están sacando licitaciones de ONs al 4,5%. Superville, un banco medio pelo. No medio pelo, no, de segunda línea, vamos a hablar bien. De segunda línea, no es ni Galicia Francés ni Macro. Sacó ONs al 4,2% anual. Vamos a ver qué es el 4,2% anual. Y 4,2% anual es lo que te rinde una T-bill. Un bono del Tesoro de Estados Unidos, una letra corta. Es una locura. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el Banco Superville es más seguro que unas letras del Tesoro de Estados Unidos? Estamos locos. Esto es lo que genera las restricciones, el cepo, el famoso cepo, que oportunistas, los bancos, siempre el banco nunca va a perder plata. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Si el banco, ¿por qué está emitiendo ONs al 4? Porque ahora están empezando a seguir los préstamos en dólares. Y están prestando
tasa baja, nominal anual entre el 8 y 10, con un costo financiero total de entre el 14 y 18. Entonces, emite ONs al 4 y tiene dos opciones, o la presta al 14 o hace tasa, compra una ON que rinde el 8 y vos te endeudaste al 4. Entonces, lo vamos a pensar, es espectacular. Si yo soy banco y puedo emitir, por eso van a ver que ahora están saliendo un montón de bancos a emitir corto y lo van a ir renovando. Y acá hay que pensar bien, que lo estuvimos mostrando en el canal de Telegram, cuando vemos esas emisiones cortas, no hay que enojarse, ¿no? Porque yo veo con muchos asesores diciendo esto es una porquería, no entrar, que no. Pensalo, analizá, no, seamos racionales, ¿no? Yo vuelvo a mi rol de profesor, analicemos todo, porque quizá convenga para algunos casos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que algunas ON ley local, vamos a volver acá, que algunas ON ley local que están muy cerca del vencimiento, tienen TIR negativa. ¿Y qué significa TIR negativa? Significa que, miren acá, que me pagan más hoy por venderla que si me la quedo hasta el vencimiento. Entonces, si yo entro a una licitación de una ON corta a 6 meses, que me da una TIR del 4,5, pero antes del vencimiento tiene TIR negativa. ¿Por qué tiene TIR negativa? Porque hay un montón de gente, empresas, encepados, directores de empresas, exportadores, importadores, grandes empresas, los que mueven la aguja y tienen necesidad de dolarizarse, pagan un sobrecosto para poder dolarizarse, porque tienen restricciones. Ellos no pueden comprar dólar MEP, ni ONs, ley local, ley extranjera, ni CDRs. Entonces, la única forma de dolarizarse es comprar una ON que venza en el corto plazo. Entonces, en esos casos pagan más. Y pagan mucho más, ¿eh? Pagan mucho más y quizá ese 4,5 que sacaste, en 3 meses lo vendés con TIR negativa y terminás sacando un 8 en 6 meses. Entonces, ojo de vuelta, prestar atención cuando ven a todos estos fantasmas que dicen, no, esto no dentro es una porquería, no, afuera. Pensémoslo con racionalidad, porque también son oportunidades. Obviamente, ¿cuál es el riesgo ahí? Que quiten el cepo en el medio. ¿No? Entonces, yo entro a una licitación a Banco Macro al 4,5. Listo, a los 6 meses la TIR empieza a bajar porque va a haber un montón de gente que cuando está cerca del vencimiento, un mes antes quizá, entra y te paga hasta un 10% más caro por poder dolarizarse ilimitadamente y saltando la restricción. Porque volvamos, ¿cuál es la restricción? Los importadores, grandes empresas que acceden al MUD, más directores y gerentes, o sea, si miramos todo el espectro, sería el 95% del volumen operado, tiene esas restricciones. Y tiene necesidades de dólares y excedentes de pesos. Entonces, ¿qué hace? Sobreopera ley local, paga un costo más alto de lo que vale, y por eso es la TIR negativa. Entonces, si yo compré esa ON de Banco Macro, que todos la putean al 4%, pero un mes antes del vencimiento la vendí a 110 y me gané el 4 más el 10% de arriba de venderla muy sobre la par, porque del otro lado, como siguen restricciones, hay un montón de gente que paga cualquier cosa para dolarizarse ilimitadamente. Entonces, de vuelta, mi rol es enseñar, bajar a la realidad, tratar de darles racionalidad y que se cuestionen todo lo que escuchan. Y no decir, uy, esto es una porquería. Vamos a pensarlo por qué, como estábamos diciendo. ¿Por qué los bancos están emitiendo al 4? Por dos motivos. Primero, porque hay un carry facilísimo que ellos emiten al 4 y tienen ofertas de ON al 8. Y a su vez pueden hacer préstamos en dólares al 14. Entonces es un negocio. Van a ver que va a seguir un montón de tiempo. Ahora, es oportunidad para perfiles arriesgados que quieran hacer esa jugada y ver de salir antes del vencimiento muy sobre la par, porque del otro lado va a haber demanda mientras sigue el cepo. Mientras sigue el cepo va a haber una demanda altísima. Así que bueno, eso es para mostrarles un poco de esto, ¿no? Las TIR negativas, o qué está pasando con algunas que muy cercanas al vencimiento y ya vemos que tienen TIR negativa. Y lo mismo que está pasando si uno mira con los Bopreales, el famoso Bopreal 2025, ¿no? Que también todos criticaban, ¿no? Que el Bopreal 25 es una porquería. Bueno, pero se siguen las restricciones. Tiene una TIR negativa de 6,32. Está sobre la par. Y es un bono a tasa cero, que va pagando todos los meses el 8,33% del capital. Entonces, bueno, el caso de las ON es lo mismo, lo único que, como son N Bullet, son más interesantes que este Bopreal 2025, porque el Bopreal 2025 te va pagando un 8,33 mensual. En cambio, una de un banco Bullet te paga el 100% al vencimiento. ¿Ves? Acá pueden ver las cuotas que quedan del 8 a la 12.
No es interesante el BOPREAL 2025, salvo que te quieras dolarizar y no ir por una buena y te va a salir más barato que comprar una buena ley local. Pero quería mostrar esto para entender un poquitito todo, ¿no? Y como siempre digo, analicen todo y cuestionense lo mismo lo que yo les estoy diciendo. Quédense pensando, piénsenlo y digo, che, mirá, ¿sabés qué? Me encantaría, porque hay muchos que me dicen, che, esto yo no pienso así, pienso así, así, así. Y me encanta porque nos hace repensar y juntos trabajar y buscar nuevas ideas, soluciones, que es lo que yo quiero, que piensen. No es que yo diga hay que comprar esto y vayan como lorito a comprar, porque no, yo tampoco es la idea. Yo trato de bajar a la realidad todo lo que hay, todo lo que estamos viendo, todas las alternativas de inversión que hay y tratar de mostrarle a ustedes para que, de acuerdo a cada perfil, vaya donde más le convenga. Sigamos, entonces estábamos en acá. ¿Cuánto rinden los bonos del Tesoro de Estados Unidos? ¿No? Acá decíamos Banco Superbill sacó al 4,2, lo mismo que una T-Bill. Están rindiendo, fíjense, la curva se normalizó, pero no pasa del 4,5 a muy largo plazo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si vemos ahora un poquitito Latinoamérica, que es acá lo interesante, ¿no? Que acá me gustaría comparar, porque nuestro comparable no es Estados Unidos, obviamente. Nuestro comparable puede ser Brasil. Así que vamos a ver cómo está Brasil. Bueno, los bonos del Tesoro de Brasil están rindiendo entre el 5,5 y el 7, 7,5, pero bonos al 2054. Tenemos muchísimo más. Entonces, veamos. Nosotros no vamos a estar igual que Brasil de la noche a la mañana. Y eso que Brasil con Lula es un desastre como está ahora. Pero, si Brasil está rindiendo esto, no es loco que nuestros bonos largos rindan el 9 y que los bonos más cortos rindan el 8. O que la curva quede flat por un tiempito todo 9. No es loco. Vamos a ver un poco más cómo está rindiendo México. Bueno, entre el 5 y el 7. ¿No? También de vuelta a lo mismo, lo largo hasta el 2050. Vamos a Colombia, que está un poquito más cerquita nuestro en perfil de riesgo. ¿Y cuánto está rindiendo? Y entre 5, el que vence ahora el 2025, que no podemos mirar, un 2027 te rinde 5,5 y un 2050 te rinde un 8,5. Entonces, ojo, porque un 2035, 38, y puede estar, que acá está rindiendo 7,5 y puede estar rindiendo un 8, 9% anual en dólares. Yo siempre digo, si el AI-24, el RO15 con Cristina en uno de los peores momentos tuvo paridad de 110, tranquilamente. Hay que ajustar un montón de cositas, ¿no? Que se están ajustando a poco y si todo va bien, quizá en 1 o 2 años lleguemos a esa situación. No va a ser mágico. Eso es otro tema para tocar. Los rendimientos que vieron en el 2024 no se van a repetir en el 2025. Esos rendimientos extraordinarios ni en acciones ni en bonos. Entenderlo. El que empezó a invertir el año pasado, que sepa que eso fue una realidad virtual que no se va a dar hasta dentro de 20 años, cuando haga un big crash y que después justo empecemos a salir después de eso. Que todavía no salimos, pero como los mercados financieros se adelantan, ya pricearon, ya descontaron en el precio la reactivación futura. Vamos a Perú, que es investment grade Perú, Ojo, Perú es investment grade. Bonos rinden entre el 5 y el 6% al 50-54, al año 54. Perú, al 6%. Entonces no estamos tan mal. Chile también investment grade, igual que Perú. Y el resto de la TAM, y acá hay que separar Ecuador, que Ecuador está peor que Argentina, que tiene una TIR del 16. Pero si vemos el resto, sí, está flat entre el 7 y 8%. Y ahí es donde decimos, bueno, hay luz al final del camino, ¿no? Si se siguen haciendo las cosas bien, podemos llegar. Y ahí vamos a tener una ganancia de capital. Si a fin de año quitamos el cepo, normalizamos las reservas, tenemos reservas positivas, bajó la inflación, hay mayoría en ambas cámaras para el gobierno actual. Y bueno, ahí ya es otro escenario donde hay más certidumbre de lo que puede pasar. Recuerden cuando empezamos a hablar y veíamos la curva de los soberanos y por qué estaba tan invertida. Bueno, va a haber mayor probabilidad de que haya una reelección de este gobierno que quiere honrar la deuda. Y si nosotros vamos a analizar, olvidémonos lo político, analicemos solamente la parte de inversiones, lo que nos importa es que haya seguridad de que me van a pagar ese título de deuda. Entonces, eso va a hacer equilibrar un poquitito más y que bajen las TIR, que suban los precios. Y ahí es donde vemos, en este escenario de normalización de TIR, que puede ser de acá a fin de año o de acá a 1 año y medio, vemos una suba de entre el 15 y 18% en dólares, más para la parte larga, un poquito más. Más la parte de ganancia de los cupones, que hoy de current yield, que es la current yield es lo que cobro de cupones si no cambia el precio. Supongamos que compré hoy y el precio no subió ni bajó, y están teniendo una current yield de entre el 5 y el 9%, el 38%, que es interesante, ¿no? Convengamos que los cupones esos son libres de impuestos.
Y ahora, antes de entrar a ver la deuda corporativa argentina, analicemos cómo está la corporativa latinoamericana. Y acá tenemos Brasil de vuelta. Ojo Brasil, los mercados se anticipan, se está poniendo invertida la curva. ¿Qué dice esto? Que hay un riesgo en el corto plazo, hay un crédito crediticio, hay incertidumbre por todo lo que está mandando Lula. Y que estas empresas en el corto plazo no tengan fondos disponibles o tengan nuevas restricciones o algún cambio que haga que en el corto plazo hay más riesgo que en el largo. ¿Por qué? Porque en el largo ya se está descontando que Lula no va a estar en el 2050. Rendimientos, bueno, acá vemos que están rindiendo entre el promedio 8-10% y algunos están cerca del 13%. Pero las empresas más importantes, Vale de Río Doce, tienen una TIR del 6% más o menos, ¿no? Como para comparar, ¿no? Pampa tiene un 7%, que sería, Pampa sería nuestra Vale de Río Doce. Sería el dedo chiquito del pie de Vale, pero bueno, a gran escala sería algo así. Pasemos a México. México no tiene la curva invertida por ahora, pero yo creo que en México va a pasar algo igual. Y acá vemos Pemex, Petróleos Mexicanos, es como la YPF mexicana, que acá, bueno, abro paréntesis, acá cuando pasó la crisis de COVID, Pemex tuvo una TIR del 25%, todos pensaban que defaulteaba, que desaparecía, es muy volátil, es como una YPF argentina. Recordemos que YPF, el famoso IK6P llegó a tener paridad del 48%. Ahora está 105, 107 de paridad, llegó a tener 48. Bueno, Pemex es algo parecido. Por eso saquemos a Pemex del mapa y el rendimiento está entre el 7 y 8%. 6, 7, 8% de los bonos corporativos de México. Colombia, que es un poquito más parecido a nosotros, también, bueno. Y acá quiero mirar un poco Colombia. Sí, está rindiendo en promedio el 10% en dólares. Pero miren, acá tenemos a Geopark, nuestra empresa que nos encanta, que ahora empezó a invertir en vaca muerta. Fíjense que es la que tiene la TIR más baja, o sea, es la más segura. Cuando por ahí muchos no conocían Geopark y cuando pedíamos la recomendación o se asustaban o no entendían, bueno, como Vista es una empresa que hace 2 años nadie la conocía, bueno, Geopark es lo mismo, pero en Colombia es una de las empresas más seguras y más estables y eso hace de que, fíjense, la TIR es 5,84. Mucho más baja que el resto de los corporativos de Colombia. Bueno, Perú, Chile, corporativos van a estar rendiendo el 7%. Y el resto de Latinoamérica también. Y los investment grade de Estados Unidos, acá quería ver un poco esto. Vamos a ampliarlo. Porque, por ejemplo, yo quiero ver, para mostrarles, si yo busco un bono de Ford, tiene una TIR del 6,07. Entonces, ¿por qué me voy a ir a, como ayer que salió PAE, que me encanta PAE, pero una buena ley local de Pan American Energy al 6,25 cuando Ford me paga el 6%? Y duermo más tranquilo que con PAE. Que con PAE tendría que dormir tranquilo, pero con Ford más todavía. Y así también tengo Oracle, tengo, ¿qué más? Cerca del 6. Bueno, General Motors. Generalmente los que son de industrias pesadas, petróleo, automotriz, industriales, son los que tienen TIR más altas porque tienen que generalmente ir emitiendo deuda para poder ir generando negocios donde invierten mucho y la plata la ven a largo plazo. Bueno, los high yield se le dice de alto riesgo, fíjense, están rindiendo entre un 6 y 7, 7,8. ¿Y qué es un 7,33 que rinde Puma? Puma, la marca de ropa. Puma, bueno, te está rindiendo un 7,33 de TIR. ¿Qué otra más conocida? Nissan, un 6,40. A ver, ¿qué más tenemos? Nissan, 6,18. Bueno, esto se lo considera high yield, de alto riesgo, ¿no? No saben lo que es riesgo estos muchachos. Vengan a Argentina. Acá podemos ver la curva. Bueno, esto es un informe que saca Invio que está bueno, que lo tiene una vez al mes, lo quería mostrar. Y ahora vamos a ver un poco cómo están las curvas de los bonos soberanos. Esto estuvimos enviando al canal de Telegram. A nosotros con los precios actuales solamente nos motiva ir por la ley extranjera. No perder tiempo en ley local, salvo oportunidades como las que dijimos, duration corta y decir, bueno, entro ahora porque puedo tener TIR negativa o muy baja, entonces como gente va a pagar más de lo que vale cerca del vencimiento, yo la vendo, no espero al vencimiento. Bueno, todo esto que digo, para los que recién arrancan, no, compren y vayan al vencimiento. Esto es para un perfil más especulativo y que entienda un poco más. Entonces, de vuelta, si acá ordenamos por TIR, vamos a ordenar por TIR. Y tenemos
Generación mediterránea, arriba de todo, con TIR del 12 y 13%. Esta de generación mediterránea no la estamos recomendando mucho por el flujo de fondos. Nos gusta más el flujo de fondos la MR39. ¿Por qué? Porque esta ya está pagando capital todos los meses, entonces de vuelta lo mismo. Si una ON está bajo la par, como esta que tiene 96, pero te va a ir devolviendo el capital todos los semestres, lo más probable es que cada semestre esté más cerca de la par, porque siempre un bono al vencimiento llega a la par. Entonces, eso va a hacer de que, como no es bullet es cuando te paga el 100% del capital al final, eso va a hacer que esa TIR de 13,16 en realidad quizás te termine rindiendo un 12 o un 11,5. Y MR39, como no paga todavía el capital, lo paga más tarde, vamos a chequearlo, ahí sí, comparándola con la MRCA, nos gusta un poco más, porque empieza a pagar ya en el 2026 el 1,5 y después empieza a subir, pero si vamos a la MRCA, ya pagó parte de capital, vamos a analizarla, MRCA. Vamos a chequearla. Por eso el valor residual es más bajo. Y ya está pagando el 10% semestral. Entonces, ese 10% que me va entregando, yo lo voy a reinvertir y siempre a una TIR más baja. Entonces, mi TIR final no va a ser ese 13,60. En la otra, que la amortización es muchísimo menos, 10-1, ahí voy a tener un margen más alto y esa TIR final sí va a ser más real. Es decir, ese 12,55 de MR39 es más real que este 13,16. Perfil de alto riesgo, que entienda que esta empresa seguramente siga reperfilando la deuda, que no se estresen los canjes, que entienda que los canjes generalmente son positivos, que la empresa sigue generando caja y en este escenario está endeudada, pero está manejándola bien. Por eso, riesgo-rendimiento, ¿no? El que entiende eso, que vaya acá, perfil arriesgado. No todo all-in, una parte. No más de un 20% en generación mediterránea. Después que tenemos MSU, esta es una de las ONs nuevas, que salió con una TIR del 10,5 y viene bajando a la TIR. Algunos días llega a estar a 8,5 de TIR, otros días vuelve a subir. A 9, arriba de 9,5, RUC D, MSU, ley extranjera y garantizada. Sí, y también, tampoco all-in, diversificar, no más de un 20% en MSU. ¿Qué más tenemos? Telecom, y acá esta tiene un mínimo de 1000 nominales. Después, ¿qué más tenemos? Esta MGC3 de Pampa, también 8,16, pero tiene un mínimo de 10.000 nominales. YPF, ya el 8%. Acá ya esta, bueno, Raxa no nos gusta tanto. Edenor nos gusta, un 7,9, más de YPF de diferentes horizontes temporales. Pampa de vuelta al 7,75, Vista al 7,75, Mastelone, que Mastelone de vuelta a ver el flujo si le sirve, porque también tiene una duration corta. Si vas a un horizonte temporal más bajo, sí, pero pensá sí, para una duration de 1,21 no te conviene un Bopreal, que te va a rendir un Bopreal 2027, te va a rendir un 9,8 en vez de un 7,62. TSC3 de Transportadora Gas del Sur, mínimo 10.000 nominales, más de YPF, Tech Petrol al 7,29 es un negoción, con una duration larga, dormir tranquilo, más de Pampa, AES, Aeropuertos Buenos Aires también tira arriba del 7, y Pan American 6,97 y Geneia 6,90. Hasta acá cortamos. Estos son los que generalmente están con TIR del 7 para arriba y son los que sí recomendamos. Miren la cantidad de ONs, ley extranjera para todos los perfiles y para todos los horizontes temporales que tenemos para comprar. Entonces, ¿para qué ir a ONs ley local cuando, si en algún momento quitan el cepo y se normaliza el mercado, vamos a tener que las ON ley local que hoy tienen TIR más baja que las leyes extranjeras, van a tener que tener TIR más alta? ¿Por qué? Porque yo le voy a exigir más a algo que tiene mayor riesgo. Porque que sea ley local es que si mañana viene Tech Petrol y me dice dejo de pagar, si es ley local se define acá en Argentina y sabemos que puede pasar cualquier cosa. Si es ley extranjera, siempre el fallo va a ser siempre a favor de los inversores. Veamos el caso de YPF. Todavía está doliendo, ¿no? O de los fondos buitres. Siempre en un tribunal extranjero va a fallar a favor del inversor. Siempre. Y eso está priceado. Por eso lo que llamamos los bonos soberanos, ley extranjera, están un poquitito más caros que los ley local. Ahora están casi iguales. Bueno, entonces si el precio está igual, aprovechá. Más si vas a largo plazo. Y con las ON lo mismo. A nosotros nos gusta mucho, nos sentimos mucho más cómodos en las ley local, salvo para trades especulativos de corto plazo
o algunas ON que tengan duration corta, como esa de San Miguel que salió esta semana, que vence en 2 años. Pero más de 24 meses ON es ley local, no nos sentimos cómodos. Lo mismo que el Bopreal, que es ley local, por más que sea el Banco Central, hoy es todo lo mismo. Preferimos ley extranjera si vas a largo plazo, por eso que decimos de la incertidumbre que es Argentina. Creo que acá hicimos un repaso por todo lo que vimos, alternativas para todos los perfiles, un repaso de cómo vemos la renta fija. Y bueno, espero que les guste y nos vemos en la próxima.